por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos.
termina la Pepsi, ¿no? por el pan. Buenas noches, amigos y amigas vandálicas. Buenas noches, amigos y amigas jodedoras en Nicaragua y en todas partes del mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y gracias por tener la paciencia de esperarnos en este programa especial y cambio de horario, pero creíamos conveniente esperar y oír la conferencia, la presentación del presidente Daniel Ortega o el dictador Daniel Ortega. Había mucha expectativa y hay mucha expectativa alrededor de lo que dijo. Por eso dentro de poco va a estar con nosotros el ex embajador y analista político Bosco Matamoros. Con él vamos a estar haciendo un análisis de lo que sucedió, de las palabras que dijo Daniel Ortega. Vamos a estar haciendo un análisis con él también de la situación, lo que dijo y lo que no dijo, lo que dejó de decir. Y también después con Bosco vamos a abrir las líneas telefónicas para que también usted pueda participar y darnos su opinión alrededor de lo que le parece la comparecencia de Daniel Ortega. Antes de entrar con Bosco Matamoros, hombre, sencillamente vimos a un presidente de la República que, usando sus propias fechas, usando las propias fechas que él dijo en sus palabras, que la pandemia del coronavirus se había señalado, comenzado el 11 de marzo y hoy es 15 de abril. Entonces, desde el 11 de marzo al 15 de abril, a pesar de que él sabía que ya existía la pandemia, hasta el 15 de abril dio la cara. Un presidente que se le veía la parte izquierda de la cara inflamado, una cara desgastada, pero habló coherentemente, o sea, no tartamudeó, no vaciló en lo que estaba diciendo. Era un cantinflas, desde mi punto de vista, porque habló de todo menos de lo que debía haber hablado. Fue un discurso, creo yo, para respaldar las acciones que ha tomado su gobierno. Reconoce la peligrosidad de la pandemia, pero al mismo tiempo, cuando se refería a que se estaba haciendo todo lo recomendado, nunca mencionó ni se atrevió a mencionar las palabras de la Organización Mundial de Salud o la Organización Panamericana de Salud. Digo, de acuerdo a nuestro sistema de salud, claramente dejando evidenciado que no está siguiendo las normas de la Organización Mundial de Salud ni la Organización Panamericana de Salud. Yo creo que esta fue una conferencia o una presentación, un discurso para quitar la duda de si estaba vivo o estaba muerto, en primer lugar. En segundo lugar, para respaldar todo lo que ha hecho su gobierno hasta el momento y desgraciadamente lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Seguimos teniendo un presidente que sigue demostrando incompetencia para gobernar, un presidente que claramente no sabe qué hacer para ayudarle a su mismo pueblo que él habló, un presidente que nuevamente desilusiona a la gran mayoría de los nicaragüenses que en este momento tan difícil que está pasando, esperara que el gobierno dijera algo a iniciativa que iba a tomar en la parte para solucionar o tratar de reducir el impacto económico que estamos teniendo los nicaragüenses. No anunció ninguna medida nuevas, no digamos nuevas, ningún tipo de medida económica. No hay ayuda para los trabajadores, no hay ayuda para los pequeños y medianos empresarios, no hay ayuda para el sector para que no cierren los negocios, no hay ninguna estrategia para evitar que haya más desempleo en este país. O sea, básicamente seguimos siendo desgobernados por una dictadura. Lo único que quedó claro de esta comparecencia de Daniel Ortega es que está vivo. Nada más. Pero sabemos claramente, de acuerdo a sus propias palabras, que la dictadura va a seguir haciendo lo que está haciendo hasta el momento,
va a seguir exponiendo a las personas en las calles, va a seguir, no va a promover el aislamiento como la mejor estrategia para evitar la expansión del coronavirus. Sigue negando la realidad de que hay casos de coronavirus, que ya hubo nicaragüenses que llevaron el coronavirus hacia afuera. Mencionó la de la muchacha adolescente que fue capturada en Costa Rica, pero no se atrevió a decir nada sobre lo que los nicaragüenses y los comunicados que ha sacado el gobierno de Cuba, la dictadura cubana, donde ha dicho de 5 nicaragüenses, o sea, que llevaron a Cuba con el coronavirus, o 5 personas que fueron contagiadas por nicaragüenses que llegaron a Cuba. Habló de la capacidad cubana, la capacidad de la Unión Soviética y la capacidad venezolana para supuestamente capacitar a los médicos que están en este país. Pero no habló y no dijo que los principales, la gente más capacitada, los médicos especialistas con más capacidad y más experiencia ya fueron corridos del sistema por no prestarse a que la dictadura matara a los nicaragüenses en abril y en todos estos últimos 2 años. Así que desgraciadamente el pueblo de Nicaragua tenemos que seguir jugando un papel histórico, un papel de tenemos que luchar contra una dictadura que va a seguir reprimiendo al pueblo de Nicaragua, que sigue sin transparencia alguna, que va a seguir exponiendo al pueblo de Nicaragua y que desgraciadamente no está dispuesto a ayudar al pueblo de Nicaragua a tratar de reducir el impacto económico que la pandemia y el mundial está causando en el mundo y aquí en Nicaragua. Muchos nicaragüenses tenían la esperanza de que a lo mejor iba a anunciar medidas económicas como las que se tomaron en El Salvador o las que han tomado en otros países, que se le va a permitir a los bancos, al sistema financiero, dar una moratoria a sus clientes, que se van a congelar las tarifas de energía eléctrica o se van a reducir las tarifas de energía eléctrica, que no se va a cobrar el 2% de INATEC que se está cobrando de todas maneras para una institución que no sirve y que nadie sabe qué es lo que hace. Algún tipo de medida, lo más mínimo, para darle la esperanza a este pueblo de que las cosas puedan cambiar. Queda más que evidente que todos los sectores deben de unirse y pedir la renuncia de Ortega, la renuncia de su vicepresidenta, la renuncia de todo su gobierno por incapacidad de gobernar. El artículo 149 de la Constitución, que hoy la prensa, y a través del constitucionalista Gabriel Solórzano, decían que no era ilegal que el presidente estuviera más de 30 y pico días sin dar la cara. Pero ese mismo artículo dice que se le puede pedir, se puede destituir por incapacidad de gobernar. Y eso es exactamente lo que yo creo que deben de hacer todos los sectores. Los partidos políticos, la coalición nacional, los partidos políticos no están en la coalición nacional, la organización de la sociedad civil, la alianza cívica, la unidad azul y blanco, el sector privado, AmCham, todos. Pedir y exigir la renuncia de Ortega, su vicepresidenta y todo su gobierno. Ahí tenían en primera fila al ministro de Economía, que como premio por no saber cuánto cuesta la canasta básica lo tenían ahí. Gracias a Dios aprendió a no hacerle la pregunta, porque a lo mejor le hubiera hecho algún tipo de pregunta a este hombre y lo hubiera acabado, como decimos los nicaragüenses, porque no hubiera sabido qué responder. Aquí ya sabemos que solo el pueblo va a salvar al pueblo. Ya Ortega compareció para demostrar que está vivo, pero también para demostrar y ratificar que sigue siendo incompetente. Y si no hay incompetencia, es algo peor. A propósito, está ayudando a desbaratar o está siendo el principal responsable
de que se esté desbaratando la economía de este país y que no piensa hacer nada por ayudar al pueblo de Nicaragua. Vamos a ir a un cambio y regresamos con los comentarios y análisis del ex embajador y ex vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Ya volvemos. Queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus superpacks de internet en prepago y planes pospago para que nada te falte. Café Toro valora el esfuerzo de salir adelante cada día. Soy de un lugar donde un pueblo admirable cada día sale adelante por un futuro mejor. De un corazón que rebalsa nobleza, porque aquí nos enseñaron la hermandad y el valor. Como un rayo de luz cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. Elegido por mi gente que me inspira a levantar. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus superpacks de internet en prepago y planes pospago para que nada te falte. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado, el ex embajador y ex vocero de la Contra, Bosco Matamoros, analista político, comentarista. Don Bosco, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por tener la paciencia. Le decimos también a nuestros amigos televidentes que nos están viendo que después de los comentarios y el análisis de Bosco va a estar Bosco Matamoros contestando preguntas e inquietudes que ustedes van a poder llamar. Yo le voy a decir el momento al número 571-81661. Repito, 571-81661. Después de los comentarios, a los 20 minutos después de los comentarios de Bosco Matamoros y un intercambio de preguntas y respuestas, Bosco va a contestar los comentarios, las preguntas que ustedes, las inquietudes que ustedes tengan. Así que ese es vía WhatsApp, pueden llamar vía WhatsApp al 571-81661. Don Bosco, sus comentarios alrededor de la comparecencia de Daniel Ortega. Bueno, había muchas especulaciones sobre la situación del presidente Ortega. Podemos decir que es la respuesta concreta que nos ha dado el hecho que se ha presentado. Ahora, en términos reales, ¿qué podemos decir de este discurso?
Por una parte, abunda, diría yo, en alusiones retóricas, el hecho de que los países desarrollados deben ayudarle a los países en desarrollo, que debe haber paz, pero el presidente nunca habla de libertad, ¿verdad? Eso siempre es parte del discurso de este gobierno. Por otra parte, habla de que supuestamente aquí en el país el sistema de salud está preparado para enfrentar esta amenaza del coronavirus. Y me sorprende esa afirmación por el hecho de que ningún país en el mundo básicamente ha hecho una afirmación de esa naturaleza, porque dependiendo de la dinámica que se desarrolle esta epidemia, pueden ser rebasados completamente los sistemas de salud, e inclusive los países de mayor desarrollo se han visto en dificultades ante una situación de esta naturaleza. Por otra parte, el presidente se dedicó a temas que me parecían que no están en el tablero de nuestra preocupación, como por ejemplo la reforma del sistema de Naciones Unidas, el papel de los organismos multilaterales internacionales, un nuevo orden internacional, que hasta hoy, Jaime, mira, yo sigo bastante la información internacional. No he escuchado a ningún presidente ni autoridad de gobierno de que estén planteándose en este momento una reestructuración del sistema de Naciones Unidas, una reestructuración del sistema de Bretton Woods, es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y así sucesivamente. Así que no entiendo, es decir, a qué se dirigía en ese sentido el presidente. Me parece muy bien que, más bien que estamos como hablando en dos mundos, la realidad que está viviendo Nicaragua, la realidad que está viviendo la humanidad y la realidad que está viviendo, expresando el presidente en ese discurso. Por otro lado, me llama la atención el hecho de que se repitió simplemente la versión, la narrativa que ha dado el Ministerio de Salud en cuanto a los casos de coronavirus en Nicaragua, pero que los modelos científicos y estadísticos que se han utilizado actualmente en el mundo no concuerdan, no cuadran las cifras, no es creíble los datos que está presentando el gobierno de Nicaragua y eso nos va a afectar a corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, Jaime, mira, yo hubiera esperado, francamente, del discurso del presidente, un hombre ya maduro, con experiencia, que él habla de unidad de los pueblos, pero no habla de unidad de los nicaragüenses. Que él hubiera hecho un llamado a un entendimiento mínimo para poder enfrentar esta crisis, esta pandemia. Y que hubiera anunciado que él permitía, aceptaba la formación de esa entidad que se está proponiendo, insistiendo, para que coopere en el manejo de esta pandemia. Y en ese sentido quiero decir, la ubicación que tiene en este esfuerzo los hospitales privados, que son el PELA, el Salud Integral, el Bautista y cualquier otro que hay en el país. Aquí vemos que el Ministerio de Salud, que no tiene la capacidad, francamente, quiere centralizar todo. Eso demuestra la falta de confianza total que tiene este gobierno en lo que es su capacidad de gestión y que obviamente vendrían a luz pública muchas de esas deficiencias si estuvieran involucrados los sectores independientes del país. ¿Y qué llaman los sectores independientes? Pues mira, está en la iglesia, está el sector privado que podría aportar perfectamente un capital semilla de 1 o 2 millones de dólares que el país lo necesita para adquirir respiradores a precios subsidiados, para adquirir instrumentos de prueba, los reactivos, y que también se libere la importación de insumos médicos. No lo puede absorber eso el Ministerio de Salud. Le faltó al presidente también una visión de estadista. Él hubiera dicho perfectamente, invitamos a que se reintegren en esta lucha, en este esfuerzo, aquellos médicos que fueron apartados y que se integren en su organización propia, con un compromiso de fondo que los datos se le transmitan al Ministerio de Salud para que informe a la OPS y a la OMS también. Faltó también al presidente otra visión. Todos los países en el mundo, los pobres, están proponiéndose como candidatos
para las pruebas experimentales de una vacuna o de profilaxis que logren contener los efectos del virus. ¿Por qué Nicaragua no se postula? No lo ha hecho. Continúa esa arrogancia de parte de este gobierno, ese desconocimiento de la realidad, y que en última análisis suscita hilaridad en el mundo, porque conocen en detalle la capacidad del sistema de salud nicaragüense, que es pobrísimo. Por otro lado, creo que también me llamó la atención cuando el presidente dijo que una persona que había venido de otro país, Costa Rica, había importado el virus. Pero se olvidó señalar que el gobierno de Cuba ha denunciado que 3 ciudadanos provenientes de Nicaragua eran afectados por el coronavirus. Ahora, y para, digamos, completar este cuadro, habla de los gastos de salud. Digamos, el presidente habló de eso. En Nicaragua se ha construido un modelo que es paradigmático, pero señores, eso no es cierto. En Nicaragua se gastan $190 al año en salud. En Costa Rica más de $2,000 al año en salud per cápita. Ahora, hay otro factor que hay que tomar en consideración: los desperdicios en armamento, armas nucleares. Pero señores, aquí el presidente se olvidó que en vez de hablar de eso, debería de haber donado o vendido como chatarra los tanques T-54 rusos que están en Nicaragua. ¿Cuántos respiradores podríamos haber comprado con eso? ¿Cuántas camas más hubiera en Nicaragua en el sistema de salud? Aquí hay menos de una cama por cada 1,000 personas. Y así podemos ir señalando una detrás de otra cosa. Bueno, yo espero que esta primera aparición del presidente sea el inicio de un cambio. Este gobierno tiene que cambiar. Ahora, ¿En pero qué sentido? basado en qué tener la esperanza de que sea el inicio de un cambio, porque habló de paz, pero no llamó a ningún tipo de diálogo a los sectores para unir esfuerzos contra el coronavirus. Habla de Dios, habló de Dios varias veces, que la fuerza de Dios, que gracias a Dios, y sigue atacando a la iglesia y haciendo barbaridades contra la iglesia. Ya vimos que hace unos días se metieron a una iglesia y pintaron todas las imágenes, etcétera. Ya vimos que le negaron el permiso a Monseñor Álvarez de poder asistir al pueblo de Matagalpa. No dijo nada alrededor de qué iba a hacer este gobierno para ayudar a que no hubiera los desempleos masivos que ya se están dando y que se van a seguir dando. Entonces, más bien creo que, o sea, para mí este hombre primero hizo la comparecencia para aclarar que no está muerto, pues para desmentir ese rumor que está agarrando cada vez más fuerza, para justificar lo que ha hecho su gobierno, y todavía se quiere arrogar el crédito de que aquí no hay coronavirus por las gestiones del gobierno. Aquí no hay coronavirus, gracias a Dios, porque el pueblo de Nicaragua no le está haciendo caso a todos los mandatos y a las locuras de este gobierno. Entonces, mira, Jaime, ¿qué señales te da vos de creer de que a lo mejor este es el principio de un cambio? Mira, Jaime, el presidente Ortega es un hombre pragmático. Lo que no sabemos, pues yo no conozco a la señora Murillo, pero obviamente reflejan dos modos de pensar, dos estilos de ver el poder bastante radicales en su visión, la diferencia. Mira, ¿por qué eso? Mira, fíjate bien que es interesante lo siguiente. El G20 le suspendió los pagos de la deuda a los países más pobres del mundo. Primero. Segundo, hay un hecho bien objetivo en ese, que hay que tomarlo, pues, estadístico. La deuda de Nicaragua con los países del G20 son prácticamente marginales, irrisorias. Las grandes deudas de Nicaragua son los organismos multilaterales, con el BID y con algunos países europeos. Y el apoyo que se le daba, el apoyo presupuestario que recibe Nicaragua, que ahora tiene ese enorme déficit y aquí no saben cómo colmarlo. En ese sentido, Ortega es un hombre pragmático y los planes de desarrollo de una estrategia integral de salud en Centroamérica, si vos vas a querer recibir recursos,
tienen que ser implementados dentro del marco del órgano regional, que son los países centroamericanos a través del SICA. Y a medida que va aumentando esta presión, no solamente en salud, sino económica, se va a ver forzado a tener que aceptar eso. Y aquí no se trata de invocaciones y de sermones de mediodía. Mira, todos ya sabemos, estamos cansados de esas invocaciones de amor, la paz, el tesoro. Eso no le da respuesta al pueblo. La gente no come con eso. Ese es un Jaime, ese es un espejismo. Por lo tanto, yo creo que, fíjate, como dice, muchas veces se sientan a la mesa de negociaciones de arrastrada y pataleando y pegando gritos. Y vamos en ese camino. Por otro lado, dejemos bien en claro, los norteamericanos no van a suspender las sanciones, ni a los personeros del gobierno, ni a la policía. Eso es un hecho, escrito en piedra. Ahora, Bosco, ok, supongamos, vos tenés más experiencia y pongámosle que sos más optimista, pero supongamos el peor escenario. Ortega sigue igual y el gobierno sigue actuando de la misma manera, irresponsablemente promoviendo el coronavirus, porque ahí siguió insistiendo y alabando que van a seguir con las visitas casa por casa, exponiendo al personal, porque lo mencionó como un gran logro de este gobierno. Y supongamos que no toma ninguna medida para ayudar a evitar los despidos masivos. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Cuál es el paso que debería de hacerse el pueblo de Nicaragua cuando está viendo, desde mi opinión, a un presidente que está desgobernando, a un presidente que está demostrando una enorme incapacidad para resolver los problemas o una voluntad para destruir a este pueblo? No es hora de que todos los sectores, los partidos políticos, los movimientos de la sociedad civil, el sector empresarial, se unan y pidan la renuncia de Ortega y todo su gobierno? Mira, yo no miro que estamos en esa etapa en este momento, pero yo creo que debemos de comenzar a plantear desde el punto de lo básico, lo fundamental. ¿Qué preocupa más a los nicaragüenses en este momento? Fundamentalmente la situación de salud, es decir, la pandemia. Después, consideraciones de orden económico. En El Salvador se dio un alivio de 90 días y en algunos casos un poco más amplio para los deudores, la suspensión de pago y así sucesivamente. Aquí me parece que es escandaloso el papel del sector privado que no ha tomado en consideración eso. Mira, por una parte. Por otra parte, yo creo que es importante. ¿Por qué? Y yo me hago la pregunta. Esta coalición que llaman política, de intereses, de ONG y todo esto, no hacen una propuesta al país concreta, de un plan de acción. Eso no se ha visto en ningún lado. Que pongan 2, 3 millones de dólares aquí el empresariado. Que se constituya esta organización, que se integren los médicos, que se integre la iglesia y que se permita que, por ejemplo, el hospital militar, el hospital de Pelas, el Salud y el Bautista puedan llevar a cabo test de coronavirus, puedan brindar asistencia a los enfermos, puedan importar libremente esos insumos médicos. Vamos a ver si el hospital Pelas lo va a rechazar, si el Bautista lo va a rechazar, si el hospital militar lo va a rechazar y Salud Integral. Y en última instancia, al constituir una entidad de esta naturaleza, donde estén los médicos que fueron suspendidos y que está dispuesta a colaborar, es decir, a enviarle información, intercambiar datos con el Ministerio de Salud, el gobierno la va a rechazar. Porque, Jaime, en el momento que se rechaza una iniciativa de esta naturaleza, tienes que tomar en cuenta dos factores. En el mundo lo están haciendo los países desarrollados. En los Estados Unidos lo están haciendo los alemanes, los españoles, todos. Así que este es un fenómeno, hay un vicio de poder en este país en ese sentido. Y la otra cosa, el otro factor que tenemos que tomar en consideración es que fondos no van a venir a Nicaragua ni van a ser canalizados mientras suscite este estado de cosas, estas condiciones. Y tenés que tomar en cuenta también dos elementos que para mí son trascendentales.
el país puede ser sujeto de cuarentena. ¿Qué quiero decir eso? Que no va a poder hacer intercambios comerciales con otros países centroamericanos. No va a poder exportar a terceros países y los nicaragüenses van a ser sujetos de restricciones para su movilidad. ¿Por qué? Porque recuérdate que todo producto desde el punto de exportación tiene que llevar su certificado de origen. Y no va a haber confianza porque esas estadísticas son falsas. Esas estadísticas parecen una historia de Blancanieves, porque bajo ningún modelo matemático cuadran, Jaime. Aquí han habido 8 o 10 casos y no han habido contagiados, y eso es falso. El gobierno de Cuba desenmascaró esta farsa en parte, por una parte. Y por otra parte, ya termino rápidamente lo siguiente. Recuérdate que somos del DR CAFTA y la carne es un producto que tiene que llenar requerimientos fitosanitarios. Cuidado, no suspenden esas exportaciones que son $500 millones. Y no vamos a poder exportar a los otros países centroamericanos. Entonces podemos convertirnos en el Ruanda de América Latina. Vamos a darle paso a la primera llamada telefónica. Aló, se nos da su nombre y su comentario. Buenas noches. Tengo una pregunta para don Bosco Matamoros. En el 2018 el ímpetu juvenil nos llevó a lo que fue la rebelión de los jóvenes y de los movimientos sociales, pero yo escuchaba en las marchas a los jóvenes decir de que se va, lo sacamos, y me puse a estar consultando con muchos abogados constitucionalistas y otros amigos y leí lo que es la Constitución. Y carecíamos de lo que era la figura legal para poder pedirle a él que renunciara fuera de lo que era solo la presión social, sin las armas de él, para poder obligarlo a salir del poder. Llega el diálogo, igual la oposición fracasó en marcar de manera lineal o directa la línea legal para poder hacer que él renunciara al cargo de presidente. Ahora sale otra figura que es lo que es el gobierno provisional, que para mí igual carece de lo que son argumentos legales o vías legales para poder aplicar, pero quería saber si usted puede aclararme si Nicaragua o los nicaragüenses contamos con algún argumento legal para hacer la presión, ya sea por leyes o por otras vías internacionales, para que se haga ese gobierno provisional, o de verdaderamente ya llegamos al punto final de esperar hasta el 2021. Gracias. Bosco, la pregunta. Mira, Jaime, primero, creo que para tomar una iniciativa a través del Poder Legislativo se requieren 2/3 de los miembros, lo cual matemática y políticamente no es posible. Creo, desde mi punto de vista, que ha sido extremadamente optimista la idea de que se va a sustituir este gobierno con un gobierno de transición. Es cierto que los gobiernos pueden surgir legítimamente y deslegitimarse en el ejercicio del poder, que es lo que ha ocurrido con este gobierno. Ahora, en cuanto al contexto internacional, obviamente tome en consideración estos factores. Es decir, el rechazo en el país, la deslegitimación, la violación a los compromisos internacionales que en la Carta Democrática dice los pueblos de América tienen derecho a vivir en democracia y los países y los gobiernos a facilitarle esa condición. Este gobierno no ha facilitado eso. Es decir, ha habido una serie de violaciones de principios jurídicos y normas internacionales que el gobierno está obligado. Ahora, hablar de legalidad en Nicaragua me parece algo excéntrico realmente. ¿Cuál es la legalidad en Nicaragua? No existe, porque esta Constitución lo único que sirve es para justificar las acciones, los abusos de aquellos que están en el poder. Por otra parte, no hay autonomía en el Poder Judicial, tampoco en el Poder Legislativo. Este es lo que se llama democracia delegativa o gobiernos autoritarios delegativos, en donde el poder del Estado está concentrado en la figura de uno de los poderes, que es el Ejecutivo, que es lo que se está viviendo aquí en Nicaragua. Ahora, la suma de factores internos y externos pueden llevar a
un cambio. Pero aquí en Nicaragua, mire, se ha desperdiciado muchísimo tiempo en comunicados, en una profusión de ideas realmente catastrófica, que cada vez más el país está caminando hacia el 2021. Y aquí usted tiene un gran elefante en todo este proceso, que es la cuestión del coronavirus. Ahora, que el gobierno tiene la capacidad para resolver la plaga del coronavirus, no tiene esa capacidad. Insistamos en formar estas organizaciones independientes para demostrarle al país que hay capacidad de gestión, que hasta ahora no lo han hecho. Fuera de los comunicados no ha habido acciones concretas. Y en ese sentido, usted me puede decir que puedo ser un poco cínico, pesimista, no, pero trato de ser realista. Mire, no hablemos de legalidad. ¿Cuál es la legalidad en Nicaragua? Si aquí se cambian las constituciones a cada rato. Y no solo se declaró inconstitucional una disposición constitucional. Es decir, somos, creo yo, en gran parte, no un Estado fallido, pero un Estado disfuncional. ¿Por qué? Porque no funcionan las instituciones. ¿Por qué? Porque en nuestras relaciones diplomáticas estamos aislados. ¿Por qué? Porque en nuestras relaciones con el sistema internacional igualmente somos rechazados. Bosco, legalmente no hay pues mecanismo, pues, porque, o sea, hay mecanismos, pero es imposible porque como vos mismo decís, aquí no existe Estado de Derecho. Pero, sí, y además, pero aquí un levantamiento social, por ejemplo, y no estoy hablando de salir a la calle y todo eso, porque eso sería contraproducente por el mismo coronavirus. Pero aquí un emplazamiento de todos los sectores pidiendo la renuncia de Ortega, acompañado de un paro nacional hasta que este se vaya, por si de todas maneras prácticamente ya estamos en un paro. Aquí las empresas están quebrando. O sea, si aquí ya sabemos que Ortega no va a hacer nada por ayudar a este pueblo. Ya sabemos que está haciendo todo lo posible para que este gobierno, para que nos contagiemos. Entonces, y ahí, si te quedaste mato y si te mueves te tiro. Bueno, son varios de los escenarios que se están manejando. Yo soy convencido de la tesis de que en toda crisis nacional hay una componente externa. El porcentaje de la componente externa varía de país a país. Por ejemplo, en el caso de la caída de Somoza, los americanos tuvieron un papel importantísimo, los cubanos, los venezolanos. Aquí en la crisis esta con Ortega, esta que es una crisis indígena, nació internamente, consecuencia del mal gobierno, el indio del maíz, el abuso contra los jubilados, todos esos factores. Pero, ¿sabes? A mitad de ese proceso nadie tuvo la visión de decir, nos quedamos en la calle y tenemos que exigirle a los factores de poder, al ejército, al capital privado y a los órganos de seguridad, que se definan. Nadie lo hizo eso. Todos al final del día se regresaban a casa. No podemos extrapolar lo que pasó, digamos, el año pasado a la situación actual. Es un ejemplo, un aprendizaje, pero que tenemos que tomarlo desde otro ángulo en este momento. Mira, el nicaragüense y en el mundo actualmente, la mayor parte de los ciudadanos están pidiendo una respuesta a la crisis del coronavirus. Ese es el punto de partida. Si vos comenzás a hablar aquí de gobierno de transición, de elecciones adelantadas, no has resuelto el problema del coronavirus. Vas a tener probablemente una administración eficiente y responsable, pero queda el problema de fondo. Yo me llamo a la frase de Bill Gates que dice, miren, crear un puesto de trabajo siempre es posible. Reemplazar una vida humana no es posible. Pensemos en eso aquí en Nicaragua. Este es el reto que este gobierno no ha dado respuesta. Porque mira, francamente nos invaden, nos asfixian y el país rechaza esa retórica. Porque te imaginas el cambio que hubiera sido para Nicaragua, que Daniel Ortega hace estos anuncios. Vamos a pedir ayuda, vamos a solicitar donaciones de estos equipos médicos, vamos a solicitar a la OMS que se hagan pruebas aquí de los nuevos tratamientos en Nicaragua, vamos a abrir la frontera y que el sector privado y los independientes quieren, la iglesia, cualquier organización que quiera cooperar en este esfuerzo, es parte del esfuerzo nicaragüense. Él habló del diálogo entre los países, no, si el diálogo tiene que comenzar aquí en Nicaragua. Bueno, Bosco, tus comentarios finales. Quiero anunciarles también a los amigos televidentes que vamos a ir a un corte comercial. Después de las palabras finales de Bosco,
Vamos a ir a un corte y vamos a regresar desde Costa Rica con Oscar René Vargas para oír también los comentarios y análisis de Oscar René Vargas. Vos con tus comentarios finales. Bueno, yo creo que vas a tener un magnífico invitado, Oscar René Vargas. Yo considero que estamos en una visión de túnel, que pensamos que el gobierno nos va a solucionar cuando no quiere solucionar las cosas, que nos sentimos impotentes como sociedad civil, como nación, cuando en realidad tenemos una gran fuerza, tanto internamente y tanto también por el apoyo que recibimos internacionalmente. Lo necesario es dar el primer paso. Hasta ahora yo considero que el sector empresarial no ha hecho su trabajo. Tiene que reinventarse, por una parte. Los partidos políticos igualmente. Aquí no hay oposición. No sé qué es la oposición. Por otra parte, la Iglesia Católica también. Recordemos cómo era la iglesia de mi incidente cuando estuve en Hungría, más de varios años, y nunca perdió esa esperanza de liderar al pueblo húngaro. La iglesia en Polonia. Pensemos que estamos en un mundo parecido a ese, pero que tenemos que sacudirnos y que tenemos que tomar una iniciativa y crear las condiciones para que el gobierno dé una respuesta a los planteamientos constructivos que se hacen de la oposición, que responda si acepta o no la constitución de esa comisión, que acepta o no si acepta que esa comisión que tiene dinero para comprar insumos, traer equipo aquí, es aceptable. Exigirle que cumpla con las normas de la OMS, de la paz, exigirle transparencia, exigirle que vengan aquí esos experimentos. No esperemos que el gobierno va a darnos una respuesta, nosotros debemos plantearla y exigir esa respuesta. No es el tiempo para ver qué va a hacer el gobierno por nosotros, es el tiempo de ver qué vamos a hacer nosotros los nicaragüenses por Nicaragua. Bueno, gracias Bosco, te agradecemos enormemente. Cuídate, ya sabes, cuídate que ya estamos en una edad que somos de los sectores más vulnerables. Gracias por tu aporte, tu comentario y tu análisis, como siempre, bien preciso, bien maduro, lleno de mucha experiencia. Muchísimas gracias, Bosco. Bueno, amigos televidentes, vamos a entrar ahora con Oscar René Vargas, desde San José, Costa Rica, para oír el análisis que tiene y la evaluación que hizo Oscar René de la presentación de Daniel Ortega. Mientras estamos en el proceso de conectarnos, voy a volver a repetir los comentarios que yo creo que Ortega lo que hizo fue quitar las especulaciones de si estaba vivo o estaba muerto. Desgraciadamente nos volvió a demostrar que es incapaz de gobernar este país, que es incapaz de resolver los problemas de este país, que no le interesa resolver los problemas de este país. Desgraciadamente, solo el pueblo salva al pueblo. Además, miente con un descaro increíble. Fue un cantinflas, habló de las armas, qué barbaridad, que la compra de armas y el dinero que se gasta en armas, pero él compró 50 tanques. Habla de una manera descarada diciendo que aquí hay suficiente aparatos respiratorios para atender la crisis, cuando eso es ridículo, es mentira. Habló de la capacidad de los médicos con especialistas, cuando la mayoría los corrieron del sistema de salud. Habló de que se está gracias a la dirección del sistema de salud, pero dijo que aquí no había coronavirus, pero no habló de los casos de Cuba. En fin, desgraciadamente fue bochornoso. Ya está con nosotros conectado desde San José, Costa Rica, vía telefónica, el doctor Oscar René Vargas. Oscar René, gracias por haber aceptado la invitación. Me gustaría oír tus comentarios alrededor de y tu análisis alrededor de la presentación de Daniel Ortega hoy a las 5:30, 5:40 de la tarde. Bueno, buenas noches, Jaime. Espero que te encontres bien. En primer lugar, yo creo que hay que señalar e insistir en un punto que yo vengo señalando o diciendo, mejor dicho, desde hace algún tiempo atrás. Ortega aplica la teoría del caos. Eso es lo que se demostró hoy. No importa para él que la economía se deteriore. Te voy a poner un ejemplo. El día de ayer,
el Banco Mundial dijo que Nicaragua iba a tener un decrecimiento del 4.6% en 2020. El día de hoy, el Fondo Monetario Internacional habla que va a tener un decrecimiento del 6%. Ante esta realidad, que todo el mundo lo acepta, Ortega no dijo qué es lo que va a hacer, cuál es el plan del gobierno para mitigar la crisis económica. No dijo una sola palabra sobre eso. Sobre el caso de la crisis sanitaria, tampoco. Repitió lo que ha venido repitiendo los diferentes voceros del gobierno, tanto el Ministerio de Salud como los diferentes voceros. Es decir, siguen mintiendo sobre el tema del coronavirus. Por lo tanto, tanto en la parte económica como en la parte sanitaria, lo que Ortega está jugando es al caos. Está esperando que el caos se instaure. Y por eso es que digo que estaba esperando que la crisis iba a quebrar empresas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Ortega con el caos? Esa es la gran pregunta que hay que responder. Ortega cree que con el caos económico y el caos sanitario puede obligar, por una parte, al gran capital a negociar con él en sus condiciones, y con el caos sanitario obligar a la sociedad civil en su conjunto a negociar en sus condiciones. Es decir, su objetivo es doblegar al movimiento social, doblegar a todo para continuar en el poder. Ese es el objetivo de la teoría del caos. Ortega siempre ha utilizado la teoría del caos para aparecer él como el gran salvador, como el gran componedor. Pero en esta realidad ahora, estas dos crisis, la económica con la crisis sanitaria, se combina con la crisis económica norteamericana, que el mismo Fondo Monetario Internacional calcula que va a tener un decrecimiento en la economía norteamericana de 5.9%. Es decir, una recesión. Fíjate bien que la recesión del 2008-2009 en los Estados Unidos tuvo una caída del 2.6%. Es decir, se está duplicando la recesión en los Estados Unidos. Esto va a tener repercusiones en la compra de los productos que Nicaragua vende. En ello está también como te dijera yo, la zona franca, por eso es que van a cerrar la zona franca. De eso tampoco habló Ortega, de las repercusiones que va a tener eso, porque significa que ya hoy hay 67,000 trabajadores de la zona franca que han perdido su trabajo. Es decir, la mitad de los trabajadores de la zona franca ya no tienen trabajo. Y eso tiene repercusiones para la familia y para toda la gente que está alrededor de la zona franca. De eso tampoco habló Ortega. Y la otra cosa que tampoco habló Ortega es que esta recesión económica en los Estados Unidos va a crear, o va, mejor dicho, va a provocar que las remesas familiares disminuyan, las que vienen de los Estados Unidos, como las que vienen de España, como las que vienen de Costa Rica o de Panamá. Ese cálculo, el cálculo es que estas remesas familiares que vienen de estos 4 países se van a reducir, o van a tener una caída del 20% por lo menos. Ahora, Oscar René. Habló eso, Ortega. Oscar René. Es decir, ¿verdad? Ok, él vive, perdón, una pregunta, él vive y la historia lo demuestra, pues, que le gusta el caos, le gusta llegar al borde del precipicio para después salir como el gran salvador, como el gran componedor. Pero en esta comparecencia que hizo hoy, aparte de quitar las especulaciones alrededor, si estaba pegado, o estaba muerto, o estaba grave, o estaba
vivo, lo único que despegó es que está vivo, que eso le ayuda a su base. Pero la incógnita, o sea, no propuso nada para resolver los problemas que están viviendo todos los nicaragüenses, incluyendo sus simpatizantes, porque la crisis económica no está atacando solo a la oposición y a los sandinistas, orteguistas, no lo está tocando. O sea, ¿cuál fue el objetivo de esta comparecencia, aparte de decir, estoy vivo, hermano, aquí estoy, para todos los que creían o te deseaban que estuviera muerto, se jodieron porque sigo vivo? Aparte de eso, ¿qué ganó con la comparecencia de hoy? Yo creo que eso es lo único. Es decir, su comparecencia era porque ellos estaban viendo que estaban creando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, muchas dudas. Y lo que hace es aparecer. Pero si uno se fija bien en la televisión, cómo aparece, dos detalles. Uno, tanto él como ella, maquillados bastante. Bastante maquillados, sí. Sí, y segundo lugar, las manos de Ortega se ve que tienen guantes. Hay que fijarse bien en el asunto. Es decir, que vos te das cuenta que él se está tomando precauciones. Y estoy seguro que los que estaban allí fueron sometidos previamente a un test rápido de coronavirus para ver que ninguno tuviera coronavirus. Ahora se le veía la cara, la parte izquierda de la cara inflamada también. Sí, por eso, es decir, hay que estar claro que Ortega es una persona, un enfermo crónico, que tiene diferentes, digamos, enfermedades crónicas, y que eso repercute en su manera de caminar. Incluso uno lo ve que arrastrando los pies siempre. ¿Ya? Ahora, Oscar René, pongámosle, ok, él logró calmar a la inquietud de su base de que estaba muerto, si estaba muerto o no, ok, está vivo. Ahora viene, te dejó bien claro la capacidad enorme, la enorme capacidad que tiene para mentir, porque mintió descaradamente diciendo que había suficientes respiradores para atender la crisis, que el sistema de salud estaba preparado para atender la crisis, defendió lo que ha hecho el gobierno hasta el momento, en ningún momento mencionó a la Organización Mundial de Salud, ni a la OPS, ni al gobierno cubano con los 5, la denuncia de que 5 personas viniendo de Nicaragua llevaron el coronavirus. Ok, ahora viene el resto, que la presión que pone ahora a la oposición, al sector privado y a todas las organizaciones, porque ahora quedó bien claro que Ortega no va a hacer nada para ayudar a aliviar la crisis económica de este país. No va a cambiar su estrategia de seguir exponiendo al pueblo de Nicaragua al coronavirus. ¿Verdad? O sea, eso quedó bien claro para los nicas y para la comunidad internacional. Entonces viene ahora, ¿cuál debería ser la reacción de todos los sectores de aquí de este país, tanto sector privado, sociedad civil y partidos políticos? Yo había dicho, y me gustaría saber tu opinión, que no está quedando más remedio que todos los sectores se unan para pedir la renuncia de todo su gobierno por incapacidad. ¿Qué otra alternativa tiene y qué presión le ponen ahora a la oposición y al sector privado? El reto de la oposición hay que partir de algo. Ortega está enfermo. Ortega ha demostrado que no tiene capacidad para gestionar la crisis, tanto sanitaria como económica. Y por lo tanto, lo que nos dijo hoy que no hay capacidad, porque mintió. Yo conozco médicos que conocen los hospitales, me señalan a mí que los hospitales de referencia nacional tienen a lo sumo, y en el mejor de los casos, 10 camas en la UCI, en las unidades de cuidados intensivos. 10 camas. Así que en cada uno de los hospitales de referencia nacional. Así que es mentira todo lo que dijo. Entonces, ¿qué significa? Va a seguir mintiendo. Va a seguir diciendo cosas que no son reales. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición, la sociedad? Primero, la sociedad tiene que continuar manteniendo
quedarse en casa, porque no ha dado ninguna respuesta realmente a los problemas del coronavirus. Ese es un elemento. Otro elemento, hay que tomar conciencia de que la crisis económica va a crear enormes problemas sociales, como por ejemplo los pepenadores de botella pasilla, de lata pasilla, los trabajadores informales que venden en los semáforos, etcétera, van a perder capacidad de vender sus productos y por lo tanto capacidad de llevar dinero para la comida del día. Esto va a crear problemas sociales importantes. Yo no quisiera que sucediera lo que está pasando o lo que ha pasado en Guayaquil, pero este es una posibilidad ante la indolencia, incapacidad del gobierno. El otro problema es si estoy hablando a nivel social, sanitario, ahora político. ¿Cuál es el reto político que hay? El reto político que hay es, sabiendo que Ortega no va a cambiar, que está a favor de la teoría del caos, que él va a permanecer inmóvil en su posición y que eso no nos conduce a ninguna solución real. Esto significa que la oposición tiene que presentar un programa mínimo común que permita aglutinar a todas las fuerzas políticas, sociales y religiosas del país. Ese es un programa básico de 10 puntos que nos permitiría comenzar a crear una alternativa política creíble para la mayoría de la población. Ahora, tengo entendido... El reto es crear esa dirección política creíble. Si no se hace eso, evidentemente que Ortega va a seguir gobernando en el caos con las enormes consecuencias negativas para la sociedad nicaragüense. Ahora, tengo entendido que mañana el sector privado va a anunciar una serie de propuestas de medidas que se pueden hacer y medidas que ha hecho o medidas que está tomando el sector privado o gestiones que está haciendo el sector privado. Tengo entendido también que el viernes la coalición se va a pronunciar al respecto también, alrededor de una propuesta, pero la realidad de la cosa es que si vos tenés un gobierno que está desgobernando y te quiere destruir, por más programas que presenté, por más iniciativas que presenté, no es mucho lo que podés hacer. Y aquí tenés un gobierno que está reacio o decidido a no tomar medidas para ayudar, pues no. Ya estamos claros, el sistema financiero pidió permiso a la superintendencia para dar una moratoria y reestructurar y no se lo dio. El sector agropecuario ha pedido que le quiten los impuestos a los insumos agropecuarios para reducir los costos y tampoco lo hizo. Están pidiendo la reducción de que se le quiten los impuestos, el IVA a la canasta básica y tampoco lo hizo. Entonces, por más programas que presenté, si no buscas o no se encuentra alguna manera de poner presión a Ortega, nunca va a acceder. No importa, es que el error fundamental es partir de la idea que Ortega va a ceder. Ortega no va a ceder en nada, pero vos tenés que prepararte a la caída de Ortega. Ortega está en el peor momento de su periodo. Está peor que de abril del 18. Porque ahora es un problema nacional, en el sentido de que afecta tanto a los partidarios de Ortega como a la policía, como al ejército y a su familia. ¿Cómo es vos cayendo Ortega? Yo la veo de diferente manera. Con un levantamiento, no puede haber un levantamiento porque desgraciadamente la gente no puede salir a la calle, vos mismo lo has dicho que la gente se tiene que quedar en las casas porque la mejor estrategia es el aislamiento, entonces no puede salir la gente a las calles, a la marcha ni nada por el estilo porque sería contraproducente. No podemos prever cómo va a caer Ortega, pero que va a caer, va a caer. Pues eso estamos claros. No, pero este año, no el próximo
Ahora, Ese- lo ves cayendo, aceptando, convocando a unas elecciones o presentando su renuncia e yéndose? de cualquiera de las vías va a depender de la coyuntura del momento. ¿Ves ahora que ya hay una preocupación regional, no solo por cómo actúa Ortega en el tema de derechos humanos y todo lo demás, sino porque están preocupados los demás países que si Ortega sigue mal actuando alrededor del coronavirus, está poniendo en peligro toda la región? Entonces ya hay preocupación de los demás presidentes de la región, porque ya lo han dicho públicamente. Ya hay preocupación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque ya dieron declaraciones al respecto. Ve a los Estados Unidos subir la parada y ponerle más presión a Ortega, declarándolo un gobierno narcoterrorista, como hicieron con Maduro, tomando en cuenta que en la acusación que le hicieron a Maduro pusieron a Nicaragua como el trampolín. Sí, pero no, ese no es el problema. El problema fundamental, por ejemplo, es que el Fondo Monetario Internacional le cantó cero de los 400 millones que pidieron. Esa es la manera de presionar. No, correcto. Estamos claros que los organismos internacionales le han dicho que no le van a dar un centavo mientras siga gobernando como está gobernando y la falta de transparencia. Por eso mismo. Entonces, ¿qué te parece poco? Pues la presión. Es decir, es que lo que pasa es que esto es un proceso y el proceso ya inició el proceso. Ortega tenía el chance hoy Ahora, de buscar cómo, déjame terminar. Ok, perdón. Tenía el chance de cambiar de rumbo. Pero te voy a repetir algo que el Papa Alejandro Borgia dice que lo peor que una derrota política es el ridículo. Y Ortega que hizo el ridículo hoy. Y estoy hablando de la gente que conocía de política de Estado. volverlo a repetir, lo peor. Lo peor no es la derrota política, es el ridículo. O sea, lo peor para un político no es la derrota, sino hacer el ridículo. Sí, es el ridículo. Y este hombre hizo el ridículo, porque no resolvió nada, no propuso nada. Son 50 minutos que habló para nada. Y todo lo que habló era en contra suya también. Habló contra los gastos militares y compró 80 tanques que no sirven para nada. Redujo el presupuesto de la salud. Te estoy hablando del presupuesto aprobado en diciembre. Redujo el presupuesto de salud en salud para construir 37 oficinas de policía en los municipios. Incrementó el número a 17.500 de policías. Es decir, todos son gastos que hicieron al comienzo desde el año 2020 y criticando a los países que gastan en cuestiones de armamento. Ahora, es decir, imagínate gastar 80 millones de dólares en tanques cuando con 80 millones de dólares vos haces 2 hospitales de referencia nacional mejor que el que hicieron recientemente, que el llamado Benespay. veamos, déjame como analista político, sociólogo que sos, dijiste la palabra hizo el ridículo, pero también al principio coincidimos ambos en que lo único que logró fue despejar la duda de que si estaba muerto estaba vivo. Para sus bases, para sus seguidores, este discurso de Ortega, que no dijo nada para ayudarle a resolver sus problemas básicos, que no dijo nada para decirle cómo le va a ayudar a enfrentar el coronavirus, tanto en la parte médica como en la parte económica. Este discurso va a causar desánimo, va a causar deserción entre sus seguidores, sus simpatizantes. No, va a crear esperanza en algunos de ellos, porque ese está vivo. Pero esa es una cuestión transitoria.
de algunos días, porque después se van a enfrentar a la realidad de cómo van a resolver el problema de darle a los alimentos a su familia. La Ileana Ross Letterman, excongresista, acaba de poner en su Twitter, creo que lo vamos a poner, le vamos a pedir a Nelson que lo ponga en la pantalla. Además de estar más de un mes ausente, Ortega aparece para intentar engañar al pueblo que está cansado del mismo discurso inútil. Nicaragua necesita libertad y líderes honestos para prosperar en paz y seguridad. Eso lo acaba de poner Ileana Ross en su Twitter. ¿Tu comentario? Pues yo creo que Ortega, por eso te digo, hizo el ridículo. Hizo el ridículo. ¿Por qué hizo el ridículo? Porque nadie le cree lo que dijo. Más bien, todo el mundo se reforzó que Ortega no tiene nada que ofrecer al país. Eso es lo que reforzó Ortega con su discurso. No tiene nada que ofrecer. Y la persona del capital que crea que Ortega nos va a llevar a resolver la recesión económica o a mitigar la recesión económica están totalmente equivocados. ¿Ves que puede haber algún tipo de presión por parte del ejército internamente hacia Ortega en vista de que el ejército está bien claro en la situación tanto de afuera como la situación interna? Vos ves al ejército presionando a su manera internamente al gobierno de Ortega para que vea la verdadera realidad de lo que está pasando. Yo veo que se va a mover la base, es decir, yo no estoy viendo el error aquí de creer, cuando se hablan del ejército, de creer que de los tres mandos superiores es el ejército. El ejército no, estoy hablando del consejo, ¿cómo que le llaman ellos? El consejo militar. Ese mismo. El consejo militar. Pero yo estoy viendo los sargentos primero, los tenientes primero, los tenientes, los capitanes, los mayores, los coroneles, los tenientes coroneles. Toda esa gente tiene familia. Toda esa gente tiene repercusiones económicas. Toda esa gente tiene miedo al coronavirus, miedo a que la situación se empeore y que Ortega no ofreció ninguna alternativa. Ese es el mayor problema de Ortega, que ya perdió credibilidad a lo máximo y por lo tanto hizo el ridículo. Vuelvo a insistir, el ridículo es peor que la derrota política, porque entonces a partir del ridículo buscan cómo derrotarlo políticamente. Comentarios finales, Oscar René. Bueno, desgraciadamente estamos en manos de un grupo de personas, porque no solamente es Ortega, sino que vimos la gente que lo aplaude y lo secunda, que evidentemente son responsables de la situación económica, porque ahí estaban los principales, el ministro de Hacienda, el Banco Central, estaba la gente de la Asamblea, del Seguro Social, sí, la ministra de Salud, etcétera. Esos son los responsables, por lo menos lo apañan, como decíamos nosotros chavalos, están apañando a Ortega en el discurso incoherente y catastrófico que nos ofrecen para el país. Bueno, René, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos por haber participado en este horario diferente, extraordinario horario. Gracias nuevamente por tu análisis, por tu experiencia, transmitirla y compartirla con los amigos televidentes. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a todos habernos permitido poder llegar hasta sus hogares. Nuevamente en esta comparecencia de Ortega lo único que hizo es despegar la duda, bueno, varias dudas en realidad. Despejó la duda de que está vivo, no está muerto, llegó bien maquillado, como dice Oscar René, y con guantes, o sea, está claro de la situación. Y lo otro que dejó bien claro es que lo que veníamos diciendo, este gobierno no va a hacer nada por ayudar al pueblo a minimizar los impactos del coronavirus, tanto en la parte médica
de salud como en la parte económica. Nos va a seguir exponiendo, va a seguir con la locura, sigue teniendo una enorme capacidad para mentir de una manera descarada, para tratar de seguir engañando al pueblo de Nicaragua. Esperemos, ¿verdad?, que ahora los diferentes, aquellos que aspiran a asumir los liderazgos en este país, lo hagan de una vez por todas. Necesitamos actuar, necesitamos que el pueblo oiga propuestas claras, precisas, seguir jugando esta lucha con la inteligencia que ha seguido demostrando, no haciéndole caso al gobierno. Hay que mostrar una enorme solidaridad entre todos nosotros a unos cuantos días del segundo aniversario de cuando se empezó esta lucha contra esta dictadura. El pueblo de Nicaragua va a tener que seguir jugando esa historia, haciendo historia, siendo un pueblo que tiene que luchar contra una pandemia y contra un gobierno que lo está gobernando. Gracias nuevamente por su paciencia, por habernos esperado hasta después de la comparecencia de Ortega. Nos vemos mañana en otro interesante.